Muy buenas noches a todos. Continuando con el programa del día de hoy, damos la bienvenida al auditorio virtual, al doctor Humberto Abanto. Muy buenas noches, estimados colegas, doctor Abanto. Vamos a dar inicio a la siguiente ponencia. Reitero el agradecimiento por brindarnos su tiempo para continuar con el crecimiento académico para nuestros agremiados. La ponencia que va a estar a cargo del doctor Humberto Abanto está titulada El abogado y su papel en la defensa de los derechos fundamentales del imputado en el proceso penal. El doctor Humberto Abanto Verástegui es operador jurídico especializado en Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal. Estimado doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cana. Muchísimas gracias a todo el colegio y a todos los colegas del Colegio de Abogados de Lima Sur que han tenido la generosidad de invitarme a conversar esta noche un poco sobre lo que creo que es una de las facetas más importantes del ejercicio de la profesión del abogado. Cuando yo toco este tema, suelo recordar o trato de recordar siempre una conversación que tuve en un viaje de estudios a Colombia, donde amigos muy queridos y entrañables me presentaron a un magistrado de la Corte Constitucional colombiana. Todos ustedes han oído hablar, o han leído, o han visto, o han citado en sus trabajos y en sus alegatos sentencias de la Corte Constitucional colombiana. Son unas sentencias extraordinarias que parecen libros manifiestamente instructivas, muy bien desarrolladas, perfectamente estructuradas. Y además ustedes conocen cómo somos nosotros los peruanos. Solemos ser muy afectuosos y además encomiamos mucho a la gente que apreciamos. Entonces, conduciéndome como nos conducimos nosotros, yo felicité muy cálidamente al magistrado por las sentencias que produce la Corte Constitucional de Colombia. Y él me dijo que estaba saludando o felicitando a la persona equivocada. Y eso me desconcertó. Yo dije, ¿qué? Pero no son ustedes los que hacen estos fallos. Y me dijo, fíjese mi amigo, no es tan así. Nosotros producimos estos fallos porque sus colegas nos traen temas. Y nos traen temas muy interesantes que podemos desarrollar. Comprendía entonces algo que se me había estado escapando o que no había entendido yo bien de lo que es nuestro trabajo, de lo que es nuestra función, de la tarea que realmente cumplimos. Y efectivamente, la más importante de nuestras tareas es ser la vanguardia y la avanzada de la lucha por la civilización en el desarrollo del derecho del proceso penal. Soy de quienes creen que una sociedad se mide en su avance y en su progreso por la forma en que trata a los distintos y a los sospechosos de infractores. Si ustedes ven que los distintos y los sospechosos de infractores son tratados con menoscabo de su humanidad, pueden estar seguros de que están en una sociedad primitiva. Y en cambio, si es que ven que en esa sociedad en la que ustedes se encuentran, el distinto y el sospechoso de infractor es tratado con respeto de su condición humana, ustedes pueden estar absolutamente seguros de que están en una sociedad por lo menos moderna, si no avanzada. Y ese avance, si bien se concreta en las declaraciones que los tribunales hacen, son espacios que nosotros los abogados estamos llamados a ganar en una lucha
contra la barbarie que se libra día a día, palmo a palmo y centímetro a centímetro. Una lucha en la que nuestras armas más poderosas son los derechos fundamentales. Y son los derechos fundamentales de esas personas que llegaron hasta nosotros, sea en la vía pública, sea en un café, sea en nuestra oficina, sea donde sea, a depositarnos su vida, su libertad o su propiedad. Y aquí paso yo por un momento por la cuarta enmienda de la Constitución americana, según la cual nadie será privado de su vida, su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal. Un poderoso concepto que los padres fundadores de los Estados Unidos acuñaron con tan feliz éxito que se ha expandido por el mundo entero, configurándose como un complejo de derechos que nos sirve a nosotros como, según dos puntos de vista, como la panoplia, como el arsenal con el que nosotros libramos esta guerra contra la barbarie, o como la caja de herramientas con la que resolvemos las fallas de esta maquinaria de justicia que tenemos al frente. Y entonces cuando comprendemos que nuestra tarea es justamente descubrir qué significan estos derechos fundamentales para poder usarlos a plenitud y garantizarle a quien llegue hasta nosotros en busca de justicia un proceso como es debido, para que se cumpla otra de las hermosas promesas que el sistema americano tiene, que es su día en la corte. Los norteamericanos suelen decir que todo ser humano, toda persona tiene derecho a su día en la corte. Con esto quieren decir que siempre habrá un momento en el que cualquiera de nosotros tendrá que defenderse de alguna acusación. Y ellos agregan que cuando ese día llegue, habrá de ser como es debido. Fíjense cómo se van enlazando en la mente jurídica del pueblo americano, en la comunidad jurídica norteamericana además, dos conceptos: el concepto del debido proceso legal y el concepto del día en la corte, que debe darse como es debido, enganchando con el debido proceso. Todo esto entonces nos coloca en la tarea del abogado. El hombre que llega a un proceso, un imputado, una persona que afronta un cargo, ustedes lo han visto, ustedes lo viven cotidianamente, llega hasta nosotros, salvo que sea un delincuente habitual, cosa que no es frecuente encontrar, llega hasta nosotros una persona asustada, llega una persona que tiene mucho miedo, que se ha leído un poco y de casualidad se ha tropezado con González Prada, puede que haya leído ese pasaje sobre nuestros magistrados en el que dice que si a él lo persiguiera un juez, él huiría. Aunque lo acusasen de haberse robado las agujas de la catedral, se refería a las torres, y éstas estuvieran allí, y un juez peruano lo persiguiera, él huiría. Así decía González Prada. Aunque me acusaran de haber robado las agujas de la catedral, y ellas estuvieran allí, y un juez peruano me buscase, yo huiría. González Prada, al parecer, tenía poca fe en los abogados, y eran tiempos un poco oscuros en materia de derechos fundamentales, los suyos. Vuelvo a nuestra tarea y a nuestro compromiso y a lo que tenemos que hacer, a lo que es nuestro día a día, a lo que es nuestro gran afán. Y en ese gran afán
yo creo que el instrumento más importante que tenemos a la mano es, sin ninguna duda, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Yo quiero invitarlos a que sientan y tengan la Convención Americana de Derechos Humanos no como un instrumento para eruditos, no como un instrumento para sabios o para grandes ilustrados, sino como su manual de trabajo permanente, como su rosa náutica, como su brújula, como el instrumento indispensable para poder guiarse en el trabajo cotidiano. Porque los derechos fundamentales están en todo, son como el aire que respiramos que envuelve todo. Y estos derechos han sido condensados, quiero aquí hacer un paréntesis para señalar que en nuestro sistema constitucional, derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales, como brillantemente lo apuntó Luis Castillo Córdoba, son sinónimos, gracias a nuestra disposición final, a la disposición final cuarta de nuestra Constitución, que manda interpretar las normas constitucionales sobre derechos conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados sobre la materia suscritos y en vigor por el Perú. Y por eso, el instrumento más seguro y más poderoso para nosotros es la Convención Americana y el enorme cuerpo jurisprudencial que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha creado. Y voy a permitirme en esta noche hacer un repaso con ustedes a propósito de esto. Ustedes van a encontrar los derechos con los que trabajamos cotidianamente en el artículo 8 de la Convención, que nos dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Eso es uno. Dos, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A, derecho del inculpado a ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley. F, derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H, derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. Cuando uno lee esto, da la sensación de que ha terminado la discusión. Pero en realidad recién estamos abriendo la puerta. Porque la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué cosa es el derecho a ser oído? Porque nos dice que tenemos derecho a ser oído. ¿Y qué significa eso? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Barbán y Duarte y otros contra Uruguay, dejó dicho que el derecho a ser oído tiene dos ámbitos, un ámbito formal y un ámbito material. En el ámbito formal y procesal, asegura el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales. Es lo que llamamos el derecho de acceso a la justicia. Y en el ámbito material
implica que el Estado garantice que la decisión se produzca a través del procedimiento, satisfaga el fin para el que fue concebido. Ojo, esto no implica necesariamente la estimación de lo que se está pidiendo, sino que se produzca un resultado. Vamos viendo aquí que cuando hablamos del derecho a ser oído, estamos hablando en realidad del derecho de acción, de la capacidad de proceder a la ignición de la maquinaria de justicia, a encender el motor de la justicia. Pero no solo eso, sino que al girar la llave, se encienda, se mueva y nos lleve a destino. Luego viene del derecho a ser oído, fíjense, de este derecho tan complejo que nos hablan las garantías judiciales del artículo 8, un concepto extenso: juez competente, independiente e imparcial, y estamos hablando en realidad de 4 elementos. En primer lugar, ha de ser un juez. Entendido como tal, no a cualquier persona o a un comisionado por algún poder público caprichoso, sino a alguien que pertenezca al Poder Judicial, incorporado a él bajo reglas específicas. Tiene además que preexistir. Estamos hablando aquí del juez natural. Nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que, aunque pueden haber subespecialidades, etcétera, lo importante, el tema central, es que el juez preexiste, es decir, que sea juez ante quien vamos a comparecer, o ante quien va a comparecer nuestro defendido. Que sea competente, es decir, que por reglas de grado, de materia, de territorio, le corresponda conocer la controversia que esté en cuestión. La Corte Interamericana, que sea independiente y que sea imparcial. La Corte Interamericana, respecto de la independencia, ha expresado que dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. Ha precisado también que, conforme a su jurisprudencia y a la de la Corte Europea, así como de conformidad con los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, se derivan algunas garantías básicas de la independencia judicial: un adecuado proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas. En cuanto a la imparcialidad, la Corte Interamericana tomó la doctrina de la Corte Europea o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para reconocer lo que ustedes conocen mejor que yo, y es que la imparcialidad tiene 2 vertientes. Tiene una vertiente subjetiva y tiene una vertiente objetiva. La Corte Europea lo ha dicho de esta manera: primero, el tribunal debe carecer de una manera subjetiva de prejuicio personal. Segundo, también debe ser imparcial desde un punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Bajo el análisis objetivo, se debe determinar si, aparte del comportamiento personal de los jueces, hay hechos averiguables que podrán suscitar dudas respecto de su imparcialidad.
En este sentido, hasta las apariencias podrán tener importancia. Lo que está en juego es la confianza que deben inspirar los tribunales a los ciudadanos en una sociedad democrática y sobre todo en las partes del caso. La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, que se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio, lo que permite a su vez que los tribunales inspiren esa confianza necesaria de la que he hablado hace un momento. Esto es crucial, esto es muy importante para todos nosotros. ¿Y es por qué? Porque los jueces son seres humanos. Ven televisión, leen periódicos, hablan con sus amigos. Y entonces lograr que ellos mantengan una perspectiva imparcial es una tarea muy dura por parte del abogado. Donde lo que más va a imponerse, y en esto es importante, y esto es muy importante subrayarlo, es la integridad del letrado. Nosotros vamos a los tribunales a convencer. Y solo podemos convencer si somos creíbles. Si quienes nos oyen creen lo que estamos diciendo. Y esa persona solamente va a creer en nosotros si nosotros somos personas íntegras. Si esa persona está convencida de que somos una persona íntegra. Si esos jueces están convencidos de que somos personas íntegras. Esto es muy importante ahora que el sistema procesal penal está tan guiado por la oralidad a la que se resisten algunos jueces. Y además con la ventaja que ha dado la virtualización de las audiencias. El contacto personal se ha diferido. Y entonces, solo, ya no hay la posibilidad de ir a encantar a alguien, ¿aló? ¿Sí? De ir a encantar a alguien con una conversación cercana. Hoy solo podremos persuadir y lograr que el juez se distancie de todo para escuchar las razones, teniendo fuerza argumental suficiente y logrando que con nuestras exposiciones se distancie de sus prejuicios, que todos tenemos. Hay un trabajo del abogado para garantizar la imparcialidad objetiva y subjetiva del juez. Sobre todo en el área penal, donde no podemos engañarnos. Nuestros clientes llegan con una declaración de algo que hablaremos en un momento, que es la presunción de inocencia, pero que en la vida real y en la práctica no es nada más que una presunción de culpabilidad. Pero lo voy a reservar para más adelante. En cuanto al plazo razonable, la Corte Interamericana ha señalado algo que ustedes también conocen y que lo voy a repasar muy rápidamente. Y es que este se mide desde un análisis total del proceso a partir de 4 criterios. La complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y, ojo, este es muy importante porque se incorporó recientemente, la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Vamos a ver uno por uno estos elementos. En cuanto al plazo razonable, ¿no? en cuanto a la complejidad del asunto, la Corte Interamericana ha señalado algunos criterios, entre los cuales se encuentran la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde los hechos, las características del recurso que se han consagrado en la legislación interna y el contexto en que se produjo el hecho enjuiciado o procesado. Todo esto, obviamente, un mayor número de elementos probatorios a recaudar
hará que el proceso sea más complejo y por lo tanto más largo. Un mayor número de sujetos procesales, sean víctimas o imputados, también va a tener ese efecto. Un menor número también va a tener un menor tiempo. Si hay que recabar prueba de un hecho muy lejano, la situación será también obviamente complicada. Y en qué contexto se dieron, imaginémonos aquellos tiempos difíciles de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la actividad procesal del interesado, la Corte Interamericana nos ha dicho que si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo razonable. En todo caso, teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia necesaria para declarar la violación de los artículos que protegen el derecho al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. En cuanto a la conducta de las autoridades judiciales, aquí viene un tema, digamos, que con el que tenemos que luchar y esforzarnos. Creo que deberíamos encontrar una manera de aliar jueces, fiscales y abogados en este esfuerzo, que es el famoso problema de la carga procesal. O sea, nosotros no podemos negar que la carga procesal existe, pero tampoco podemos consolarnos con esa frase de la carga procesal existe. Porque la fila de gentes esperando justicia, muchas de ellas privadas de libertad, no puede hallar consuelo en la explicación ramplona de que tenemos demasiados expedientes. Tenemos que encontrar un mecanismo para poder sacar adelante la decisión en los casos que están en trámite. Y entonces, cuando hablamos de esto, acerca de la conducta de las autoridades judiciales, el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que las demoras del proceso, este es un caso concreto, ¿no? El tribunal advierte que las demoras en el proceso penal que se examina en este caso no se han producido por la complejidad del caso. Fíjense, no provienen de la naturaleza del caso, sino por una inacción del órgano judicial que no tiene explicación. En diversas oportunidades durante la instrucción han transcurrido largos periodos de tiempo sin que el fiscal solicitara al juez que se practicara alguna diligencia y sin que el juez lo ordenara de oficio. Asimismo, tanto el fiscal como el juez han dejado transcurrir meses y hasta más de un año antes de solicitar y ordenar que se practique una diligencia que no se realizó en la primera oportunidad para evacuarse. Esto, yo creo que muchos de ustedes podrían decirme que es moneda corriente en nuestra práctica procesal, pero también tiene que ver con nosotros, con la capacidad de insistir. Es cierto que tenemos diversos casos y entonces no podemos usualmente estar en todas, pero tenemos que encontrar la manera de hacerlo. Y aquí viene el punto importante, como matiz a cambiar el concepto del plazo razonable, que es la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte señala que es pertinente precisar además que en el análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando entre otros elementos la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Tema, ejemplos. Prisión preventiva o ejecución provisional de la pena. No vamos a darle o no deberíamos permitir que los recursos o los procesos de quienes están sufriendo una prisión preventiva se muevan al mismo ritmo que quienes están o con comparecencias con restricciones o con una comparecencia simple. Tampoco deberíamos permitir que los recursos que están en trámite se muevan a la misma velocidad
sea que alguien esté cumpliendo una pena efectiva de manera provisional o que esté cumpliendo una pena suspendida. Los efectos son distintos. Y esto en realidad surgió de la Corte de Justicia Europea. El Tribunal de Estrasburgo tomó esto del Tribunal de Justicia Europeo, que es un órgano distinto, es un órgano de la Unión Europea. Que recordar que el Tribunal de Estrasburgo viene del Convenio de Roma, viene del Consejo de Europa, no de la Unión Europea. ¿Qué ocurrió? Voy a contar este caso que es importante para que percibamos por qué trasciende la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. En el caso Caracalla. Caracalla demanda a Francia porque un proceso, los familiares de Caracalla demandan a Francia ante el Tribunal Europeo, ante el Tribunal de Justicia Europea, porque se había demorado en un trámite administrativo, en un procedimiento administrativo. Francia hace un estudio de sus procesos, de sus procedimientos administrativos y demuestra ante el tribunal que sus procedimientos administrativos demoran en promedio 11 meses. Y que en el caso de Caracalla se habían resuelto en 8. Conclusión de la defensa de Francia: Francia no solo no debía ser procesada, sino que debía ser premiada. Se había movido a gran velocidad, estaba debajo del promedio. Pero había un problema. Caracalla era un sidótico que estaba pidiendo una prestación de salud urgente en la que le iba la vida. Caracalla murió. Cuando se dio la resolución que le brindaba la prestación, Caracalla había muerto. Entonces, esa velocidad de la que se jactaba la administración francesa no era tal porque no había tomado en cuenta la situación jurídica de la persona involucrada en el procedimiento. Por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incorporado este factor adicional para la valoración del plazo razonable y que nosotros deberíamos saber capitalizar cuando se trata de personas que están privadas de la libertad. Porque es cierto, los tribunales y juzgados están atiborrados, pero mientras los tribunales ven expedientes, hay seres humanos que están privados de la libertad en una prisión. Y entonces la pregunta es, porque me siento apabullado por paquetes de papeles, ¿puedo permitir yo que un ser humano siga privado de la libertad, aún siendo yo consciente de que esa persona es inocente? Y luego, en cuanto al plazo razonable, la Corte Interamericana señala, pues lo que les dije, la necesidad de un análisis global del procedimiento, que en el caso en materia penal, el plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de una determinada persona como probable responsable de cierto delito y se extiende hasta que se produce el fallo definitivo. Otro derecho que es importante para la Corte es el derecho a una resolución motivada. La Corte ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación que permite llegar a una conclusión. Que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el derecho suministra y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Creo que ustedes conocen largamente todos los vicios de la motivación. Vamos a enumerarlos rápidamente. La motivación aparente, caso lamentablemente frecuente en nuestros tribunales, de jueces que dicen cualquier cosa para dar la sensación de que han cumplido con sufragar la carga argumental que su decisión tiene. La más peligrosa de todas, en la que yo les pido que presten la mayor atención, la deficiente motivación externa. Aquí vamos a precisar un asunto. Solemos decir que el razonamiento judicial
imita al silogismo clásico. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Y claro, si ustedes se ponen a pensar, salvo excepciones, digamos, en los razonamientos absolutamente ilógicos, la conclusión se desprende de las premisas. ¿Estamos claros? Siempre la conclusión se va a seguir de las premisas. Por lo tanto, lo que a mí me tiene que importar más dentro de toda la motivación es justamente la motivación externa, que es la que hace a la elección de las premisas por parte del juez. Porque si el juez elige mal las premisas o me trampea con las premisas, la conclusión está de todas maneras determinada. Entonces nosotros tenemos que tener mucha atención a la forma en que el juez justifica la elección de sus premisas. La premisa mayor, recuerden, es la norma, la premisa menor es el hecho puesto en juicio y la conclusión va a ser la decisión. ¿Es culpable o no es culpable? ¿Es inocente o es culpable? Ese control que nosotros debemos tener tiene que ir siempre atado a los conceptos que están en juego. Gracias a Dios, se ha ido tupiendo el tejido jurisprudencial de nuestra Suprema Corte como se tupió el tejido jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional. Y entonces hoy podemos tener casi configurados la mayor parte de delitos, configurados jurisprudencialmente. Hay que estar muy atentos porque a veces los jueces suprimen algunos datos. Y entonces se producen o errores de exclusión, es decir, en un tipo penal sacan algún elemento que podría beneficiar al imputado, o incluyen uno que lo puede perjudicar, para luego compararlo con el hecho y decir sí, se da, y condenar. En la motivación, la falta de motivación interna, que usualmente puede ser el razonamiento sustancialmente incongruente, eligen una premisa, presentan el hecho, no calzan, pero dicen que son lo mismo, igual concluyen. La motivación, ojo, este es para el tema probatorio, que es muy importante, es una casación de el caso Vicente Díaz Arce. La Corte Suprema incorporó un vicio que no lo tiene la sentencia del caso Yamoja, que es la falacia de atención selectiva o motivación incompleta. ¿Qué pasa? Nos ocurre con frecuencia. El juez selecciona la prueba y solo valora la de cargo. No valora la de descargo. Bueno, si eso ocurre, están ustedes ante una deficiente motivación por falacia de atención selectiva. Y dentro de la motivación interna, vuelvo un ratito a eso, está lo que el legislador ha creado una palabra horrenda que se llama manifiesta ilogicidad. La palabra ilogicidad no existe. Son sentencias manifiestamente ilógicas, eso es todo. Es una palabra espantosa. O sea, nosotros los abogados somos buenos fabricando palabras malsonantes, pero esta se ha excedido. Viene otro derecho, que es el derecho a la presunción de inocencia. Este derecho, que todos lo invocamos como si fuera un conjuro cuando llegamos a los tribunales, y la presunción de inocencia, como lo dice Jaime Torres en su trabajo sobre presunción de inocencia, requiere de nosotros cabal comprensión de la posición de derecho fundamental que estamos reclamando cuando hablamos de la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia, aunque tiene esa expresión lapidaria, toda persona es considerada inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad, dice nuestra Constitución, tiene un contenido muy profundo y complejo, que lo ha desarrollado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se los voy a presentar rápidamente, en unas pinceladas gruesas.
Primero, la presunción de inocencia es el principio fundante del proceso penal. ¿Qué significa? Vamos un ratito a movernos en el tema de los principios, en el tema normativo, en la teoría de la norma. ¿Se acuerdan ustedes que hay dos clases, digamos, de normas? Los principios y las reglas. Las reglas tienen supuesto de hecho, nexo causal y consecuencia jurídica. Los principios consagran un estado de cosas deseable. Ejemplo, el que intencionalmente merece pena no menor de 6 años el que intencionalmente matare a otro. Regla. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Principio. Aquí estamos ante un estado de cosas deseable. No hay un conjunto de condiciones de aplicación. Estos principios se dividen, según el profesor Atienza, en principios en sentido estricto y directrices. Principios en sentido estricto son aquellos de implicación radical. ¿Qué significa esto? Pues estoy hablando raro. Significa que o se cumplen o no se cumplen. Ejemplo, prohibición de tortura. Yo no puedo decir, no es tortura porque lo torturó poquito. O lo torturó o no lo torturó. ¿Estamos claros? Es de implicación radical. O es o no es. La directriz no. La directriz tiene graduaciones. Puede haber mayor, medio y menor. Ya hecha esa diferenciación normativa, la presunción de inocencia opera como un principio en sentido estricto para fundar el proceso penal, de manera que actúa como un límite a la actividad del legislador. ¿Qué significa esto? Significa que jamás el legislador va a poder construir un proceso penal en el que la persona vaya a probar su inocencia. No puede hacerlo. La presunción de inocencia en tanto principio fundante del proceso penal frustra toda posibilidad de que el legislador apruebe una ley en ese sentido. Pero además opera como un principio en sentido estricto para la actividad del juzgador, de forma tal que de ninguna manera el juez va a poder plantear el proceso de forma tal que el procesado vaya a probar su inocencia. De tal forma que siempre en la repartición de la carga de la prueba, la carga probatoria, el onus probandi, quedará sobre los hombros de la acusación, no sobre los hombros del imputado. Segundo, directriz de tratamiento al imputado. Aquí entramos, ¿se acuerdan que hablamos de la diferencia? La directriz, pueden tratarlo un poco más, un poco menos, pero hay un mínimo exigible. La persona tiene que ser tratada como inocente. Esto tiene dos vertientes, una intraprocesal y una extraprocesal. ¿Qué significa? Al interior del proceso, a la persona, el juez y el fiscal le tienen que dispensar el trato de un inocente. Y eso pasa por pleitos que he tenido en los tribunales, que los invito a que los tengan también, a que le quiten a los jueces y a los fiscales la mala costumbre de llamar a nuestros defendidos acusado, imputado. Acusado diga, imputado diga. No, señor, el señor tiene nombre. Tiene derecho a ser llamado por su nombre. A un inocente, ¿cómo lo llamaría? Acusado es una situación procesal, no es una identidad. Las personas tienen el derecho a ser llamadas por su nombre. Y ese es un derecho fundamental. Y los primeros garantes de ese derecho fundamental son los funcionarios estatales.
Es más, si miran ustedes en el sistema norteamericano, la persona nunca es llamada acusada, ni imputado. Si un día prestan atención a las películas, siempre se refiere a the defendant, el defendido. Es el defendido. No es el acusado, no es el imputado, no es el investigado, no es el sospechado, es el defendido. ¿Por qué? Porque de plano, si nosotros seguimos permitiendo eso, vamos a fortalecer ya el prejuicio que hay contra nuestro defendido. Porque en la cabeza del juez se va rebotando y rebotando, en el cráneo va rebotando y rebotando, que el tipo que está ahí es el acusado, es el acusado, es el acusado, es el acusado, es el acusado y es el acusado. Entonces ya hasta se despersonaliza. Hay que reclamar ese... Y en lo extraprocesal, un tema con el que tenemos que empezar a pelear los abogados con fuerza, y es las famosas filtraciones y las declaraciones de fiscales que condenan a nuestros defendidos como si ya fueran culpables cuando recién están en una investigación. Desde el caso Lori Berenson y Castillo Petruzzi, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que no pueden ser presentados por ningún oficial del Estado, las personas no pueden ser presentadas como culpables mientras no haya una sentencia definitiva. Esa posición que nace en la Corte Interamericana de Derechos Humanos salta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para el caso Lizazo Asconovieta, donde también se establece exactamente lo mismo. Y esa doctrina es recogida en nuestro Código Procesal Penal expresamente. Es una cosa que nosotros tenemos que pelear. Artículo 2, inciso 2. Hasta antes de la sentencia firme, ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. ¿Pero eso pasa? No, no pasa. Porque nosotros lo estamos permitiendo. ¿Y eso de quién es la culpa? ¿De los fiscales que lo hacen o de nosotros que no hemos contenido esto? ¿Se dan cuenta la enorme responsabilidad que está sobre nuestros hombros? Porque cuando sale un fiscal y dice fulano es culpable, pero que es así, la organización criminal y esto, ¿qué está haciendo? Está condenando socialmente a una persona. Y en el Perú, como en todos los lugares del mundo, las personas son condenadas socialmente en los titulares de los diarios. Y son absueltas en la página 32, abajo a la izquierda. ¿Se dan cuenta de la importancia de la batalla que tenemos que librar? Otro tema importante, otra posición de derecho fundamental al interior de la presunción de inocencia es la regla de juicio, la regla de prueba. ¿Qué significa la regla de prueba? Muy sencillo. La presunción de inocencia, en tanto presunción juris tantum, puede ser derrotada con prueba en contrario. Es decir, solo puede ser derrotada con prueba en contrario. Entendiendo por prueba el elemento personal o material que acredite la producción de un hecho que satisfaga 5 condiciones jurídicas: pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y oportunidad. Sin eso, una persona no puede ser declarada culpable. No puede reemplazarse la prueba con especulaciones. No quiere decir que no se pueda aplicar la prueba por indicios, que por si acaso no es prueba. Es una técnica de valoración probatoria. Es una cosa en la que también nosotros deberíamos ir esclareciendo posiciones. No existe la prueba indiciaria. Es mal llamada, es anticientífico llamar la prueba indiciaria. Es
una prueba es una técnica de valoración probatoria, a la que por último podemos llamar prueba por indicios, pero que requiere hechos probados que, intercalándose y dándose fuerza recíproca, conduzcan a una conclusión necesaria, no a una conclusión contingente. ¿Estamos? No, cuando entendemos esto como una conclusión necesaria, cuando decimos de una conclusión necesaria es porque no puede haber otra posibilidad. Y eso engarza con la cuarta posición de derecho fundamental de la presunción de inocencia, que es la regla de juicio. La regla de juicio fue acuñada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en una expresión que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, estoy seguro. Más allá de toda duda razonable. Es decir, la prueba no solo debe existir, sino que tiene que alcanzar un estándar de suficiencia que vaya más allá de toda duda razonable. No más allá de toda duda, porque dudas siempre van a haber, sino de dudas razonables. Es decir, ese tipo de duda que tiene tal entidad que es capaz de poner en tela de juicio una conclusión condenatoria. Y ahí viene un tema importante del trabajo de nosotros los abogados, que es el famoso no permitir que los fiscales bajen la varilla. Es nuestro deber mantener la varilla alta. Y la varilla alta es más allá de toda duda razonable. ¿Cuáles son las dudas razonables que podemos plantear a la tesis de un fiscal? Tenemos que trabajar muy fuertemente en eso. Esos son temas urgentes para nosotros. Paso rápidamente porque ya les estoy quitando mucho tiempo para hablar de el derecho a un traductor o intérprete. Sencillo, para ustedes es claro, para cualquiera de nosotros. Lo primero que tengo que lograr yo es que me entienda el órgano de justicia y yo entienda lo que el órgano de justicia me está diciendo. Porque de otro modo voy a estar en un proceso kafkiano, voy a estar metido en medio de una novela de Franz Kafka. Voy a convertirme en Joseph K. y no voy a saber qué es lo que está pasando. Entramos a otro tema que es también crucial. El derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, que en el derecho penal es llamado el derecho a la imputación necesaria. ¿Qué significa? Claridad, precisión y detalle en la imputación. ¿Qué involucra? ¿Qué tiene que ser claro, preciso y detallado? Tres cosas. Los hechos, las calificaciones jurídicas y las pruebas. ¿Qué falla? Les voy a contar que falla mucho y fallamos nosotros. Nosotros nos dejamos pasar de contrabando calificaciones jurídicas como si fueran hechos. Ejemplo, los fiscales ponen, X se coludió con Y para defraudar al Estado en la licitación número XYZ. Pregunta, ¿eso es un hecho? Usualmente lo aceptamos como un hecho. Bueno, yo les digo que eso no es un hecho. Porque coludirse es una calificación jurídica. Es el acto de concertarse para defraudar al Estado en una operación, contrato o negocio.
¿Cuál es el hecho? X e Y mantuvieron comunicaciones previas a la convocatoria, antes, durante y después de la convocatoria a un proceso de licitación, que coincidieron con momentos en que se tomaron decisiones como A, B, C y D. ¿Esos son hechos? Esos son hechos. Cuando hablamos del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación, estamos hablando de un tema central. ¿De qué nos están acusando? ¿Por qué? Porque los fiscales y los jueces, en eso han sido algo cómplices, utilizan, por ejemplo, los delitos como la colusión, y entonces dicen, como es un delito clandestino, yo no puedo precisar cuándo se produjo. Y si usted no puede precisar eso, cuándo se produjo, ¿cómo lo va a condenar? Usted tiene que construir, a partir de la prueba indiciaria, el momento en que se dio ese hecho. Pero usted no se puede relevar de probarlo invocando el conjuro de la clandestinidad. Y nosotros, los abogados, no debemos permitir eso. Igual pasa con cualquier tema, la violación. ¿Cómo es un delito clandestino? Pero él argumenta que fue consentido, que hay datos que podrían... No me importa, porque ella dice, se da cuenta, se suprimen los hechos, se los suplanta con calificaciones jurídicas, se construye una narrativa y abogados y jueces los aceptan. Eso tiene que cambiar. Y en la prueba, nosotros deberíamos ser más exigentes para decir la prueba a qué hecho va referida. Porque para eso justamente está la exigencia de precisar la pertinencia. La pertinencia es la relación del medio probatorio con un hecho determinado. Y además la utilidad, el servicio que la prueba presta. ¿Qué servicio le presta al proceso esa prueba? No, el servicio que presta es esclarecer tal o cual situación. O acreditar la producción de tal o cual hecho. Guarda relación con X, con el hecho X, y permite establecer que X se produjo en tal tiempo y lugar. Entonces, a la hora que nos ofrecen la acusación, nosotros debemos ser un poco más exigentes y obligar a los jueces a que acompañen esta exigencia para que el fiscal precise y no nos aviente una sábana, 30 medios, 40 medios de prueba, y yo no sé a qué van, sino que se clasifiquen ordenadamente, porque inclusive ese orden le va a servir al juez al momento de pronunciarse. O sea, lo que tenemos con lo que tenemos que pelear, contra lo que tenemos que pelear es la asistematicidad del desfile probatorio en los procesos. Y eso se va a garantizar si nosotros ajustamos la criba al momento de controlar el cumplimiento del derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación. El siguiente derecho es el derecho a la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. Los tribunales han mejorado mucho en esto. Pasaba antes, ¿no? No iba el abogado, estaba el inculpado ahí, le ponían al abogado, al defensor público, y el defensor público hágase cargo. Los defensores públicos, que son muy buenos, ¿no? Han sido la primera generación de defensores públicos. Para mí ha sido admirable. Yo he recibido lecciones extraordinarias de ellos. Los he visto trabajar, los he visto dedicarse, estaban formidablemente instruidos. Comenzaron a parar a los jueces. Yo no puedo defender a este señor. ¿Por qué? Porque en la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, la Corte Interamericana ha dicho que el derecho a la defensa tiene presupuestos, dos presupuestos.
el derecho a la comunicación previa y detallada de la acusación y el derecho a la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa. ¿Por qué? Porque si usted no tiene tiempo, usted no va a poder buscar pruebas de descargo. Usted no va a poder buscar jurisprudencia. Porque nosotros no sabemos todo. Cada caso que armamos es una artesanía, ¿o me equivoco? Cada caso tiene sus peculiaridades. Cada caso nos obliga, nos plantea un desafío distinto. Cada caso recae sobre un elemento diferente del tipo o sobre una forma distinta de incidencia sobre el modelo que ha diseñado el legislador. El modelo de conducta que ha diseñado el legislador para sancionar. Entonces, necesitamos tiempo y necesitamos medios. ¿Qué significa? El acceso al expediente. Viene y tenemos que insistir en la gran pelea contra la voracidad del Ministerio Público, que nos quiere cobrar por las copias para la defensa. Como y esto y la administración gratuita de justicia. ¿Cómo es que el Estado me monta un proceso y yo le tengo que pagar para que me dé las copias por el proceso que me ha montado? ¿Cómo que es esto? Y los abogados, para ahorrarnos problemas, digo, ya, paga, y vamos a sacarlo de una vez. ¿Por qué? Y encima nos cobran 10 centavos por hoja y nos dan una copia virtual. Lo que es además una estafa. ¿Y nosotros qué? Por comodidad. Porque es más fácil, porque no nos interesa, porque al final, ¿para qué nos vamos a estar peleando? No. Como está terminándose el tiempo, voy a cortar aquí. Me quedan 2 asuntos que les ruego que me regalen 5 minutos. Uno, el derecho al abogado. El derecho al abogado es el derecho no a tener un adorno al que le pagamos porque concurra a una diligencia. Es el derecho al consejo legal competente. Es decir, el derecho a contar con una defensa eficaz que desarrolle todos los resortes necesarios para proteger los legítimos intereses y derechos de la persona que está en juego. Y uno más que resulta crucial, ¿no? Que es el derecho al contrainterrogatorio. Doctores, por favor, y yo le pido acá al Colegio de Abogados de Limassol, hagan cursos frecuentes y practiquen el contrainterrogatorio. Yo se los digo con franqueza, veo en los tribunales y veo las audiencias y es una pena que los abogados no sepan contrainterrogar. Porque el contrainterrogatorio es el arma más poderosa que el abogado tiene hoy en el nuevo modelo procesal penal. El contrainterrogatorio, o sea, a ver, la gente cree que los norteamericanos no mienten en los tribunales porque son muy honrados, porque aman la verdad. No es verdad, eso no es cierto. Los norteamericanos no son ni más honrados, ni más sinceros, ni más veraces que nosotros y que cualquier otro ser humano en el planeta. La razón por la que un norteamericano no miente en un tribunal es porque existe la cross-examination, no existe el contrainterrogatorio. Y sabe que un abogado bien entrenado en el contrainterrogatorio va a poner en evidencia que ha mentido. Y entonces le van a poner un proceso por perjurio y se va a ir preso. ¿Se dan cuenta? Y entonces la preparación del abogado en un contrainterrogatorio, preguntas cerradas, manteniendo el cono, de lo general a lo particular, de separándolo en una estructura capitular, nunca saliéndose de la pregunta cerrada, jamás preguntando sobre lo que no se conoce, lo que significa que se ha investigado el caso en profundidad, estableciendo los goals o los objetivos que uno busca en cada capítulo del contrainterrogatorio, la construcción de la teoría del testimonio. Así como hay una teoría del caso, que no le gusta al profesor San Martín, pero que sí hay, pero existe,
La teoría del caso es una teoría general. Dentro de la teoría general del caso hay unas teorías especiales. La teoría especial de cada medio probatorio. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta de algo importante junto con que es esencial a la defensa de los derechos o intereses de la persona que queda bajo nuestra custodia, que es que nosotros somos contadores de historias, storytellers, como dicen los americanos. Y va a ganar el juicio la historia más sólida. Nosotros no vendemos historias. Nosotros no somos vendedores de ilustradoras. Nosotros no somos vendedores de artículos. Nosotros somos defensores de valores, de un valor supremo que es la justicia. Y cuando alegamos, no debemos olvidar, y cuando preparamos nuestra defensa, no debemos olvidar que tenemos que enarbolar un valor que va a ser nuestro sostén y nuestro soporte en el curso del combate. Para contar una historia que sea creíble, la historia tiene que ir sobre un valor que nosotros tenemos que descubrir en cada caso. Y cuando hagamos ese relato, cada instrumento, cada medio de prueba tiene que contar así como suman cada una de las piezas de una historia o de una novela. Esa teoría especial de cada uno de los testigos se relata a través del contrainterrogatorio a cada uno de los testigos, por medio de los cuales, instrumento por medio del cual yo voy demoliendo lo que construye el fiscal y construyendo mi historia, porque de nada sirve que yo demuela la historia del fiscal si no construyo mi historia. Porque nosotros tenemos que entender una cosa como abogados defensores, mis queridos colegas. Nosotros, mal que nos pese, en el tribunal jugamos con las negras. El fiscal juega con las blancas. Como en el ajedrez. Y ustedes y yo sabemos que blanco es bueno y negro es malo. Nosotros defendemos a los malos, aunque muchas veces nos damos cuenta de que no son los malos y que sí en realidad defendemos a los buenos. Pero llegamos con ese déficit. Solo lo vamos a superar si vamos llevando en nuestra mano un valor. No se olvide que nosotros no defendemos una ley, no defendemos una persona, defendemos un valor. La justicia, la equidad, la verdad, el que toque en su momento, el que corresponda esclarecer e identificar en cada caso. Y no olvidemos un tema importante. La enorme responsabilidad que sobre nuestros hombros cae cuando recordemos que somos los garantes de que se cumpla y se haga realidad que nadie será despojado de su vida, de su libertad o su propiedad sin un debido proceso legal. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctor Humberto Abanto. El agradecimiento de todo el gremio por esta conferencia magistral que ha tenido usted para nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur en nuestra semana de nuestro 11º aniversario. Vamos a aperturar una pequeña ronda de preguntas. Estamos viendo algunos colegas que están teniendo algunas preguntas. Por favor, alzar la mano para que se le pueda aperturar el audio. Y si no, mandar un mensajito a la caja de chat para leer la pregunta. Vamos a aperturar al doctor Miguel Prado el audio. Muy buenas noches, doctor. Doctor Abanto, maestro, muchas gracias por digamos, la ilustración que día a día vemos los abogados que litigamos. Bueno, el que habla aprendiendo a litigar, siempre viendo a los maestros como usted, como otros tantos que tenemos acá en el Perú, y agradecerle a nuestro Colegio de Abogados Lima Sur. De verdad, una ponencia magistral que pone en tapete el día a día que pasa con los magistrados en los tribunales de justicia, en la fiscalía, en la comisaría, que nos deja ver
que nosotros como abogados de repente estamos perdiendo un poquito la batalla para defender con ahínco, como usted lo hace, frente a nuestros defendidos. Doctor, hemos visto, y también usted, por supuesto, lo ha palpado día a día, que muchos magistrados quizás practican todavía el inquisitismo, creen que aún están en la época de Inquisición. Hay magistrados que de repente quieren hacer el examen y contraexamen ellos mismos, cuando usted sabe muy bien que la norma no lo permite, es que solamente tiene que hacer preguntas aclaratorias, no más realizar preguntas de tipo examen contra examen. Y hay algunos magistrados que de repente están viendo el expediente, pero el alegato que expone la colega o el colega no les presta atención, y muchas cosas que así que realmente pues, se ve en estos tribunales. Frente a esta situación, doctor, a usted con el basto que tiene en el litigio, ¿qué hacer? ¿Qué hacer de repente como operadores jurídicos? ¿Qué camino tomar? Porque es difícil luchar contra ese sistema que los magistrados han construido, tipo inquisitismo, ¿no? Y bueno, más adelante, ojalá que haya más oportunidad, doctor, que muchos temas para mí han tocado esto. Es el interrogatorio, contrainterrogatorio, qué hacer, cómo hacer, y de verdad, mi agradecimiento personal a usted, maestro, y muchas gracias. Miguel, fíjese, yo creo que para eso tenemos un gremio, ¿no? Y un gremio tan poderoso y activo como el Colegio de Abogados de Lima Sur. Ustedes tienen la fortuna de tener un colegio muy activo. Yo pertenezco a un colegio fantasmal. Entonces, fíjese, yo les propongo una cosa, los invito a la directiva del colegio a considerar hacer uso de la iniciativa legislativa. Deberíamos iniciar una campaña para extirpar el poder del juez de hacer preguntas. Ni siquiera las aclaratorias. Por una razón muy sencilla. Y se llama indubio pro reo. ¿A quién favorece la duda? Al procesado. Si las partes no han disipado las dudas del juez, ¿por qué el juez la va a disipar por su cuenta haciendo el trabajo de las partes? Si el juez tiene dudas, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer el juez sin duda? Entonces, mi propuesta es que nos reunamos, si me permiten, me encantaría participar con ustedes, y preparemos una serie de proyectos, un proyecto con una serie de reformas que hagan que este código, quiero ser muy claro aquí, muchos de ustedes creen que el Código Procesal Penal es garantista, yo les digo que no lo es. La defensa está manifiestamente, valga la redundancia, indefensa frente a la Fiscalía en el Código Procesal Penal. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En uno de los casos que llevo, uno de los más notorios, el fiscal, 123 días antes de que venza el caso, no, casi un año antes de que vence el caso, lo cierra la investigación. Yo había ganado unas diligencias sumariales de investigación. El juez le había ordenado que lleve adelante unas diligencias que no había querido llevar porque sabía que iban a descargar la responsabilidad de mi cliente. No las llevó a cabo, cerró y acusó. Yo planteé la nulidad de ese cierre y los jueces lo que me han dicho es que, ¿por qué me molesto si en el juicio puedo ofrecer esa prueba? Les pregunto, ¿es lo mismo un acto de investigación que una prueba? No hay, o sea, ¿es lo mismo la búsqueda probatoria que el ofrecimiento probatorio? Sé yo, o sea, he tenido el medio adecuado para la preparación de la defensa. No se olviden que el código dice que la investigación preparatoria justamente es preparatoria de la defensa y de la acusación. ¿Cómo sé yo si eso me sirve?
para la estrategia de defensa. Eso es por dar un ejemplo. Los fiscales pueden ponernos los actos de investigación que se les ocurran, aunque sea para aburrirnos. ¿Tenemos forma de evitarlo? No. Hay una serie de deficiencias en el código que muestran la manifiesta ausencia de los colegios de abogados en su redacción. Y yo creo que un colegio tan activo como el suyo podría tomar esta iniciativa y resolver la preocupación que Miguel nos ha comunicado. La única manera, o sea, hay que eliminar la prueba de oficio, hay que eliminar las preguntas del juez, hay que eliminar la participación del juez activa en el proceso. ¿Por qué? Porque además tenemos que iniciar un combate contra algo que les va a parecer una locura, pero si lo piensan se van a dar cuenta que no es tan loco. Hay que acabar con el cuento de que al proceso vamos a buscar la verdad. Me van a mirar todos con cara de ya este hombre se rayó. No. Al proceso vamos a buscar los hechos. La verdad es cuestión de Dios. Los seres humanos no tenemos acceso a la verdad, pero sí tenemos acceso a los hechos. Cuando buscamos la verdad, damos un espacio a la interpretación fáctica muy peligrosa, muy peligroso para el imputado. Cuando buscamos la verdad, estamos siendo acompasados todavía por la vieja música de la Inquisición, que buscaba la verdad y la salvación del alma, aunque se perdiera el cuerpo. Busquemos algo menos pretencioso, los hechos, establecer los hechos del caso. Y para eso yo les propongo que nos sentemos a revisar con cuidado y van a darse cuenta del enorme estado de indefensión en que el imputado está en este código que parece garantista, pero que no lo es. Muchas gracias, doctor. Yo sé que nuestro colega se ha ido satisfecho por su respuesta. Vamos a aperturar el audio a la doctora Mercedes Camayo para que realice su pregunta. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, buenas noches. Le felicito por la actuación del doctor y quiero hacer una pequeña pregunta, por favor. Mire, yo tengo un caso que se ha sentenciado con conclusión anticipada y se le ha dado, el acuerdo con la fiscal ha sido de 52 jornadas, ¿no? Para cada uno, porque son 2 procesados. Y ha sido 104 jornadas. Y el juez en la sentencia ha dictado 104 para cada uno. No ha dicho que era 52 para cada uno, como el acuerdo con la fiscal. Y ya nosotros cerrando la audiencia dijimos, de acuerdo, dijimos, ¿no? Y también la sentencia ya se ha consentido, pero ahora que yo tengo otro sentenciado por el mismo delito, en otro proceso le han dado 52 jornadas, y es donde yo recién me doy cuenta que la fiscal me decía 52 y 52, pero esos 52 y 52 no le entendía bien, me decía que van a ser 104, pero ya cuando yo tengo otro proceso, hace poco le hice 52 horas, eso me refiero que a cada uno le daban 52 horas, pero el juez ha sentenciado y ha confirmado la sentencia con 104 para cada uno, o sea, les ha duplicado la sentencia. En ese caso, ¿qué podría hacer, doctor, por favor? Mi querida doctora Camayo, yo creo que tiene que revisar con cuidado los audios de las sesiones, porque podríamos estar ante un error material y por lo tanto corregible por el juez. No habría ningún cambio. O sea, si es que preste bien atención a cómo fue planteado el acuerdo de conclusión por usted, por el fiscal y por usted, y detecte si es que no hubo un error de ustedes al plantearlo
y si lo que hay en realidad es un error del juez al transmitirlo a la sentencia. Si hay un error del juez al transmitirlo a la sentencia, pide usted la corrección del error material. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos a aperturar el audio de la doctora Gami Yamamoto. Doctora, ¿se está aperturando el audio? Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora Abando, en una espléndida ponencia. ¿Hacerle una pregunta? Sí. ¿Qué opinión le merece? ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Yo le escucho perfectamente, doctora Yamamoto. Sí. ¿Qué opinión le merece la absolución, ¿no? En la primera instancia, ¿no? Una condena absolutoria, y en la segunda, condenatoria a la persona, ¿no? A la que había obtenido la absolución, en la segunda instancia, la condenatoria, cuando obviamente la parte apelante, ¿no? Asistió y la otra parte, como no era de su interés, ¿no? No asistió por razones de salud y ahora aparece como, o sea, como una sentencia condenatoria. Mi querida doctora Yamamoto, es una sentencia inconvencional, viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos le conceden al imputado el derecho a recurrir en apelación el fallo condenatorio. Si usted es condenado en segunda instancia, ¿qué apelación tiene? Y no me pueden decir que el recurso de casación puede suplirlo, porque el recurso de casación es absolutamente restringido, por ejemplo, al control de la actividad probatoria, por ejemplo. Yo no puedo discutir la actividad probatoria en el juicio de casación. En mi opinión, fíjese, yo soy mucho más radical. Esta es una idea este es un tema que me lo enseñó Alejandro de Castro. Y le di muchas vueltas antes de terminar de aceptarlo. Y creo que Alejandro tiene razón. Debemos tomar del modelo norteamericano la prohibición de la apelación de la sentencia absolutoria. Fíjese, así de radical. ¿Por qué? Porque en el sistema norteamericano hay algo más complejo que el nebis in idem, que se llama el double jeopardy, o sea, el doble riesgo. Una persona no puede ser puesta 2 veces en riesgo. Y entonces, cuando ya tuvo un juicio, la apelación termina siendo otro juicio. Y eso es un doble riesgo que el sistema norteamericano no acepta. En el sistema norteamericano no se puede apelar la sentencia absolutoria. Yo creo que es importante movernos en esa dirección, aunque a los inquisitivos no les guste. El audio, sí, se va a activar el audio, doctora. A ver. Ok, sí, doctor, eso es correcto y comparto la misma opinión porque se entiende, ¿no?, que solamente se debe tener en cuenta los hechos probados, como dice usted, no buscar la verdad, sino respecto a las inferencias, ¿no?, y los hechos probados. Entonces, imagínese usted, el juez ante un hecho no estuvo presente y el abogado apelante tampoco. Entonces, están hablando de valoraciones en todo caso y no de hechos probados, ¿no? Entonces se le va a poner en una calidad, no, como dice usted, riesgosa, ¿no?, a la parte que ha sido absuelta. Entonces estamos realmente ante una indefensión, ¿no?, cuando una persona ya ha sido absuelta en un debido proceso. Entonces realmente sería como inconstitucional, si se quiere decir. En este momento por lo menos es inconvencional. Aunque no le guste, la Suprema Corte ha dicho que se puede condenar en segunda instancia, ha hecho una casación reciente sobre eso. Yo creo que han interpretado equivocadamente el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y entonces, en tanto inconvencional, habrá que pelear. Pero se le presenta a usted una extraordinaria oportunidad para pelear si es que ha ocurrido eso en algún caso que usted esté defendiendo, doctora Yamamoto. Muchas gracias, doctora Abando. Muchas bendiciones también. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, vamos a aperturar el audio de la doctora Sandra.
Muy buenas noches, doctora. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Te escucho bastante Ya, claro. doctor Abanto, muy buenas noches y de todas maneras muchas gracias antemano por la buena exposición que nos ha dado. La verdad me ayudó bastante en abrir la mente. Soy litigante recién un par de meses. He estado trabajando anteriormente en la Fiscalía y en el Poder Judicial, las cuales pues nosotros no nos desarrollamos como debe de ser como abogado litigante. La verdad en este campo hoy en día para mí es bastante bonito la carrera, recién llego a comprender. Y mi pregunta era esto, doctor. Tengo un casito de tráfico ilícito de drogas, los cuales en una intervención policial hubo 3 personas, de las cuales de las 3 personas hubo una persona quien asumió toda la responsabilidad al 100%, porque esta persona venía en la tolva del vehículo, dentro de una mochila portaba la sustancia ilícita. Entonces, en las diligencias preliminares, el fiscal los libera de los 15 días antes de llegar a la prisión preventiva, ¿no? A esas 2 personas que eran mis patrocinados, que en este caso era el conductor y el copiloto, que no tenía ningún tipo de vínculo. Ante realizar las lecturas de llamada, no se encontró ningún tipo de vínculo con la otra parte que venía en la tolva, porque este señor venía en calidad de pasajero. En realidad, la sustancia ilícita que se transportaba en el vehículo era de un lugar de ciudad a una chacra, ¿ya? De ciudad a una chacra. Estamos hablando en la zona del Bray. Ya ni siquiera era de la chacra hacia la ciudad, nada, sino su destino era de la ciudad hacia la chacra. Entonces, el fiscal no termina los 15 días de investigación preparatoria, formaliza la denuncia contra esas 2 personas más que fueron liberados dentro del plazo de los 15 días que requiere, ¿no?, la norma. En este caso de investigación de tráfico ilícito de drogas, pide prisión preventiva para la persona que asume la responsabilidad al 100%, quien reconoce y colabora desde el momento de la intervención policial hasta el último, colabora y dice que efectivamente él había hecho por estado de necesidad, que él mismo había comprado, tiene la versión de manera coherente, veraz, veracible, no duda, no tiene, es muy firme en lo que este señor señala los hechos, ¿no? Entonces, mi gran sorpresa es cuando me notifican la formalización, ya cuando ni siquiera pasa el plazo de los 15 días contra mis patrocinados que fueron liberados dentro de los 15 días. Ahora, al momento de hacer la lectura, o sea, no hay mayor pruebas, es más, la formalización que se ha solicitado no señala el rol específicamente de cuáles fueron sus funciones de cada uno de ellos. Supuestamente uno por ser el chofer, porque está llevando a este pasajero por hacer pasar, y el otro por calidad de copiloto, porque supuestamente era su acompañante y entre XX. Pero le digo, doctor, los señores de la ciudad iban con destino a la chacra. La intervención fue con ruta a la chacra. Entonces, ¿qué podría hacer en este caso? Porque todavía estamos en la investigación intermedia recién con la formalización de denuncia, ya que vamos ya por los 2 meses por lo menos. ¿Qué podría hacer en este caso, doctor? Ya presenté mi reexamen de vehículo porque fueron incautados también el vehículo. Como les digo, no hay mayor indicios, no hay vínculos de llamadas, no se conoce, es como decir, en la zona de la chacra generalmente las personas pues suelen apoyarse cuando ves en la ruta, dicen, no sabes que le levantas la mano y se dan el aventón, digamos, de esta manera, ¿no? Porque allá no hay servicio de taxi, no hay colectivos, no hay nada. Entonces, ese fue su gran error de mis patrocinados en poder brindar el apoyo al señor, y los cuales hoy en día se encuentran inmersos en esta investigación. ¿Le pediría un consejo, doctor, que me pudiera ayudar en este caso? ¿Cuál sería la manera apropiada para yo poder proceder en este caso como abogado litigante? Es difícil aconsejar en un caso, pero mi sugerencia es que primero que nada le pida precisar los hechos que configuran el cargo que se está levantando contra sus clientes. Exacto. Ya. Eso es lo primero. Si no le contesta, vaya a una tutela. Pero ojo, con lo que les dije, que quiero que no lo pierdan de vista. La diferencia entre lo que es un relato fáctico y una calificación jurídica. ¿Ok? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son las conductas? Reláteme usted las conductas, señor fiscal. Eso es lo que usted tiene que pedir.
Sandra. Muy bien, a ver, vamos a pedir también a los colegas preguntas puntuales. Sabemos que todos nos hemos quedado súper prendidos con la ponencia del doctor Abanto, pero también hay que comprender la hora, la disponibilidad, así que por favor, preguntas puntuales. A ver, vamos con el magíster. Decana, quería que me permita contestarle a Henry, perdóneme, acá lo encontraba en el chat, a Henry Grajeda, que me pregunta qué se debe entender por mínima actividad probatoria para enmermar la presunción de inocencia. ¿Cuándo estamos frente a la realización de dicha mínima actividad probatoria? Henry, mire, yo le voy a decir una cosa. Esa frase es una frase infausta del Tribunal Constitucional Español. Y como todas las frases infaustas, ha tenido éxito y ha sido recogida por nuestra jurisprudencia. Nadie puede establecer qué cosa es una mínima actividad probatoria. ¿Por qué? Porque ese concepto de mínima actividad probatoria contradice la exigencia de la regla de juicio, que exige, repito, que reclama o que solo se satisface con prueba suficiente más allá de toda duda razonable. Entonces, ¿qué es una mínima actividad probatoria? Es un enigma encerrado en un acertijo que el Tribunal Constitucional Español nunca se ha atrevido a develar. Eso es lo que yo le puedo contestar. Perfecto, doctor. Vamos a ir con las dos últimas preguntas. Como indicó la señorita decana, el tiempo es limitado también por las altas horas de la noche, pero esperemos que podamos tener otra jornada similar. Vamos a aperturar el audio al máster José Castillo. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Abanto. Felicitaciones por la ponencia, bastante interesante y aleccionadora. Tengo un caso que me preocupa bastante sobre una demanda de sucesión intestada, ¿no? Que en primera instancia me la admitieron inmediatamente porque el bien sucesorio está aquí en Lima. Pues resulta que viene un hermano y presenta una excepción de territorialidad por el hecho simple de que su madre, la Cujus, había muerto en Huánuco. Y el DNI no expresaba exactamente, ¿no?, su último domicilio. Resulta que el expediente se va a Huánuco y el juez de par letrado, ¿no?, lo declara inadmisible. Inadmisible por el tema de que las partidas no tenían la firma de la mamá y un tema que ya se había solucionado acá en Lima. Todo el expediente lo mandan a Huánuco. Ahora, ¿se puede calificar dos veces el expediente, la demanda? O sea, ¿puede haber doble calificación? Yo veo como una doble calificación. ¿Qué me contesta al respecto, doctor Abanto? Doctor Castillo, me está pidiendo usted que yo lo extravíe porque soy un analfabeto de los temas que usted me está preguntando, pero por sentido común le diría que no me parece lógico que se pueda controlar dos veces el acceso al proceso. Creo que tendría usted que buscar un mecanismo de control para eso. Exacto. Gracias, doctor. Por ahí va la cosa. Muchas gracias. Me pregunta, hay una pregunta muy interesante que me hace Yanina, no conozco su apellido, solamente dice Yanina, que dice, ¿qué opina en relación a la transmisión de las audiencias en la web viralizadas y los derechos humanos? Fíjese, yo tengo que hacer una confesión aquí. E inclusive ¿cómo podríamos decir? Tendría que hacer lo que se hace lo que se hace en la confesión católica, ¿no? O sea, hacer un examen de conciencia, tener dolor de corazón, asumir la penitencia. Creo que los abogados hemos coqueteado con la muerte y la hemos besado al aceptar esta publicación de las audiencias. Y creo que por
que nos hemos privilegiado nosotros mismos y hemos postergado a nuestros defendidos. Una colaboradora de mi estudio, la doctora Graciela Arce, me dio una lección muy grande presentándome el artículo 139 del Código Procesal Penal, que en el inciso 1 dice esto, fíjense, textualmente. Está prohibida la publicación de las actuaciones procesales realizadas cuando se está desarrollando la investigación preparatoria o la etapa intermedia. Asimismo, está prohibida la publicación incluso parcial de las actuaciones del juicio oral cuando se producen en los supuestos de privacidad de la audiencia. Y temo que abogados, fiscales y jueces estamos violando la ley y que creo que deberíamos corregirlo. Y al menos yo pienso empezar a pelear para que se cumpla la ley. El argumento de la Sala Penal Especial ha sido que el pueblo se tiene que informar. El derecho a la información del pueblo tiene un límite, y es el límite que la ley establece. Y la ley no le da el derecho a nadie de conocer las incidencias de la investigación preparatoria y de la etapa intermedia. El derecho constitucional es y convencional es el derecho al juicio público, no a las etapas anteriores del juicio, no a la publicidad de las etapas anteriores al juicio. Eso es lo que le puedo contestar a Yanil. Hay que ser hidalgo y reconocer cuando uno comete un error, y yo admito que he cometido el error de permitir que esto se diera, de ser parte de los abogados que hemos permitido que esto se diera. Perfecto, doctor. Vamos a ir con la última pregunta. Vamos a poner el audio del doctor Pedro Iván Rojas. Muy bien, doctor. Doctor Abanto, buenas noches. Buenas noches, con toda la directiva del colegio y primeramente, ¿no? Como todos algunos colegas han dicho, felicitar, ¿no? Para mí el doctor es un maestro. Yo también soy un litigante nuevo, pero con muchas ganas de aprender, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Qué hacer cuando la Fiscalía me notifica una providencia en la cual se iba a llevar a una diligencia de una prueba psiquiátrica que favorecía a mi defendido? Y no se lleva, no asisten, la Fiscalía no asiste a la audiencia y me cierra la investigación. ¿Debo acudir al juzgado? Y si me responden que lo puedo realizar en el juicio oral, ¿qué puedo hacer para hacer cumplir, para que la prueba se realice en la etapa de investigación? Gracias, doctor. Lo primero que le preguntaría, doctor Rojas, es qué tan complejo es su caso, cuánta gente hay para que pueda usted calcular el tiempo. A ver, le explico. En el caso de que yo le conté, también me han hecho lo mismo. Me han cerrado la investigación sin actuar, sin llevar adelante o ejecutar los actos de investigación que había solicitado y que inclusive establecieron, fueron ordenados por el juez en un procedimiento de diligencias sumariales, de solicitud de actos sumariales. La Corte, ni siquiera cualquier Corte, la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, una de las salas, me ha dicho que no puedo hacer nada, que lo ofrezca, que no tengo ningún daño irreparable, que lo ofrezca en el juicio. Obviamente, como este proceso es complejo y la etapa intermedia va a ser muy larga, yo he metido una acción de amparo, que es lo que yo le aconsejo que haga si es que el tiempo le va a dar. Porque como en el caso que yo tengo, hay 60 imputados. Cuando termine todo esto y llegamos hasta el juicio, todavía puede ser que el amparo me alcance para reponer las cosas. No sé si en su caso le dé. Si no, va a tener que luego plantearlo, ofrecer la prueba en el juicio. Muchas gracias, doctor, por la ponencia y por las respuestas a las múltiples preguntas de sus agremiados. Reiterar la invitación para que en algún otro momento podamos realizar otro tipo de
conferencia o evento magistral como este, ya que está teniendo mucha acogida. Le cedo el uso de la palabra a la señorita decana, la doctora María Antonieta Sánchez García, para que haga la clausura de este evento. Muchísimas gracias, doctor. Efectivamente, el tiempo nos ha quedado corto y creo que hemos abusado de su predisponibilidad que ha tenido para con nosotros. Quiero agradecer la presencia de nuestro colega, el doctor César Jave, quien es